Muy buenos días a todos nuestros televidentes. En el municipio de La Dorada los saluda nuevamente Juanita Balbuena, presentadora del canal Visión Dorada. Espero regresar a mi casa prontamente, pero hoy quiero invitarlos a que me acompañen una vez más a La Salud en tus Manos, un programa liderado por la Secretaría de Salud de La Dorada y obviamente pues la Alcaldía Municipal. Me encuentro con el secretario de Salud, el doctor Andrés Acosta, quien nos va a hablar acerca pues de este tema tan importante que es el coronavirus, este flagelo que ha venido azotando arduamente al municipio de La Dorada, al Colombia y al mundo como tal. Bienvenido. Juanita, muchas gracias. Doradenses, con un saludo. No es un saludo de buenos días, no es un saludo donde llamemos a la alegría, es un saludo a tener responsabilidad individual, a tener autocuidado, a proteger nuestra propia vida, doradenses. Estamos más que flexibilizados, más que relajados frente a la implementación de los elementos de protección personal. Juanita, no estamos usando el tapabocas, no estamos haciendo el lavado frecuente y periódico de manos con agua y jabón, mínimo 40 segundos, y mucho menos aún, y con gran preocupación, no estamos respetando los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos que tienen que ver con la atención al público. Y por eso el día de hoy hay que hablar de las cifras que no nos acompañan, de las cifras que sin lugar a dudas nos están afectando arduamente con los fallecimientos. Y es allí donde debemos encender las alarmas y tomar estrategias, y es el mensaje que les queremos dar el día de hoy a todos los habitantes de nuestro amado Puerto Caldense. Inicialmente la localidad arrancó con un fuerte número de contagiados por COVID-19, tuvo una temporada en donde disminuyó, pero en estos momentos, en el día de hoy, está fuertemente, es uno de los municipios de Caldas con más casos presentados. Claro que sí, Juanita, eso obedece a varias circunstancias, tiene varias causas. La primera situación es que ese primer momento de brote lo logramos controlar, implementamos todas las estrategias a que había lugar, fuimos pioneros en el toque de queda en Caldas, fuimos pioneros en el pico y cédula a 4 dígitos, fuimos pioneros en restringir el parrillero en moto, fuimos pioneros de las cuarentenas sectorizadas por barrios en Caldas, y todo eso nos llevó sin lugar a dudas a lograr desacelerar la curva. Efectivamente, los números de casos en comparación con otros municipios del país pues reflejan una tasa de incidencia relativamente mediana baja, pero lo que está ocurriendo en este momento, Juanita, es que sin lugar a dudas lo más preocupante es la tasa de mortalidad. Tenemos la segunda causa, y es que luego de que se logra arduamente controlar toda esta situación de la pandemia en nuestro municipio, pues se viene la apertura por orden presidencial prácticamente de todos los sectores de la economía, sociales y demás ámbitos. Esa apertura que se da el 1 de septiembre, pues sin lugar a dudas iba a afectar a La Dorada. ¿Por qué la iba a afectar? Somos el centro del país. Un gran líder doradense dijo: no somos el centro del país, somos el centro de Latinoamérica. Pero, yendo más allá, pues al tener esta apertura obligada, donde en el mismo decreto prácticamente se prohíbe que los alcaldes decreten el toque de queda, que los alcaldes decreten la ley seca, pues sabíamos que no quedaba otra alternativa más que la responsabilidad individual, el autocuidado por parte de la ciudadanía. Y efectivamente nosotros continuamos con los controles
a todos los establecimientos, en todos los ámbitos, pero sin lugar a dudas, hoy es el llamamiento donde desde el día lunes, cuando observamos el incremento significativo de fallecimientos, pues estamos replanteando toda la estrategia para el control de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, Juanita, claramente se pronunció y dijo: los confinamientos, los cierres de las ciudades no son una estrategia para combatir la COVID-19. Simplemente lo que se hace es que desacelera un poco los casos, pero los mismos fallecidos que vamos a tener a hoy, los vamos a tener en 3 o en 4 meses, una vez se flexibilice el confinamiento o el cierre. Tampoco la inmunidad rebaño, la inmunidad colectiva que denominan, y es que dejar que las personas se contagien para que se cree allí mismo una inmunidad frente al virus, tampoco es una estrategia. La única estrategia, Juanita, televidentes, radioescuchas y demás ciudadanos que perciban este mensaje, que lo capten, es muy sencillo, es el autocuidado. Y ya no solamente es el autocuidado de no salir a la calle, el autocuidado tiene que partir desde casa. Efectivamente, anoche tenía una reunión a altas horas de la noche con los médicos especialistas del Hospital San Félix, a quienes les doy las gracias por el acompañamiento y por haber interactuado con la Secretaría de Salud, también a la ES Salud Dorada. Y claramente se observa, Juanita, de que los adultos mayores a 60 años, que son los últimos fallecimientos que han ocurrido en nuestro municipio, pues manifestaban que han estado en casa, pero que pues efectivamente sus familiares deben obligatoriamente pues salir a trabajar, porque hay actividades que no pueden parar, porque pues obviamente colapsaría la ciudad y colapsaría el país. Entonces, ¿eso a qué nos lleva, Juanita? Nos lleva a que no estamos guardando las medidas de protección personal en casa. Entonces, ¿cuál es el mensaje, doradenses? En casa también hay que cuidarnos, en casa también hay que usar el tapabocas, en casa también hay que lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. En casa, si es posible, tenemos que utilizar los cubiertos, los platos, cualquier elemento que utilicemos para ingerir alimentos, pues que sea individualizado, y garantizar un aseo permanente de la casa, tenerla muy bien ventilada. Y aparte de todo ello, si es posible, dormir en habitaciones o en lugares separados, siempre procurando tener esos 2 metros de distancia, y más si tenemos adultos mayores, más si tenemos personas que superan los 60 años de edad. Ese es el autocuidado, la responsabilidad individual que debemos guardar, porque sin lugar a dudas, nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela puede estar cuidándose en casa, pero si nosotros no somos cuidadosos al salir a la calle, usando el tapabocas, lavándonos frecuentemente las manos, y si llegamos a un establecimiento de comercio, Juanita, y ese establecimiento de comercio no tiene las medidas, no está respetando los protocolos de bioseguridad, vemos que las personas utilizan el tapabocas de manera inadecuada, que lo utilizan en la barbilla, por debajo de la nariz. Si vemos que no existe el tapabocas. Bueno, y un interrogante que también se hace, y es el clima tropical que se atraviesa en el municipio de La Dorada, se presta para ese descuido, como para que la gente en medio del calor o del afán de sentirse un poco libre, no manipula bien el uso del tapabocas y por ende es un foco contaminante. El tapabocas yo creo que es uno de los elementos de protección que genera también mucha bacteria, y yo creo que también puede ser propenso al contagio del coronavirus por simple hecho de no utilizar bien el tapabocas. Claro, Juanita, ese uso del tapabocas sabemos que es muy complejo por las altas temperaturas. No es lo mismo usted usar el tapabocas, Juanita, a los 17, máximo 22 grados centígrados que maneja Manizales, a las alturas que llegamos acá en La Dorada casi a los 42 grados centígrados. Totalmente. Es el doble de temperatura. Más, sin embargo, nótese también, Juanita, que Manizales está disparado en los casos. Manizales ya reborda, me disculpan si me equivoco, los 6.000 casos, y también ya llega casi alrededor de los 78, 80
fallecidos. Entonces, ¿esto qué implica también, Juanita? Que el clima infiere, pero más que el clima es la responsabilidad individual. Es saber que es algo que me tocó vivir dentro de la historia mundial, una pandemia que se da cada 100 años. Tuvimos la gripa española hace 100 años, lo llamada peste negra, nos tocó este desafortunado centenario de pandemia. Entonces es saber que tenemos que aguantarnos siquiera un año, año y medio, usando el tapabocas, garantizando el lavado de manos con agua y jabón. Y el mensaje es claro, es proteger a nuestros adultos mayores. Si mi padre, si mi madre, si mi abuelo, si mi abuela, si mi tío, si mi tía tiene más de 60 años, pues evito el contacto físico con él. No le doy picos, no le doy abrazos, no estrechón de manos. Garantizo una distancia prudente, no menor a 2 metros. Y evito en lo posible pues tener el contacto con él. Por más que yo lo ame, por más que lo quiera, son épocas de pandemia y no nos podemos relajar. Ahora con la nueva normalidad, como la llamó el presidente de la República, se prestó para que se iniciara nuevamente el traslado de personas desde las diferentes ciudades y de la misma manera después de casi 5 meses en donde estuvimos en cuarentena, aislados, llegar a casa y no precisamente lo que tú hablas, no dar ese abrazo, no dar ese beso, no dar ese sentimiento pues de tranquilidad, tener a ese familiar cerca, se puede confundir mucho. Ahora la gente tiene que pensar seriamente en demostrar ese afecto de una manera diferente, como nosotros nos saludamos, ha sido un momento reconsiderar esa opción de utilizar siempre pues el codo o un saludo de lejos mientras que acaba toda esta situación. Claro, Juanita, el saludo es algo muy importante. Como colombianos y somos muy cordiales, somos muy efusivos, pero entonces hay que buscar otro mecanismo de saludo, como lo hacen muchos sectores de la iglesia cuando dicen el saludo de la paz, con la venia, agachando la cabeza y dirigiéndose al prójimo, como los orientales, como los chinos. Es correcto, entonces, pues sin lugar a dudas, tenemos que evitar al 100% el contacto físico, Juanita. Todos somos de amigos, todos somos de interactuar en sociedad, eso es magnífico, la calidez humana, todo eso, pero hay que evitarlo al 100%, por lo menos hasta que llegue la vacuna y esa vacuna sea efectiva en la población. Eso hay que evitarlo porque pues sin lugar a dudas también es un foco de transmisión. Las fuentes del contagio llegan de donde menos las esperamos. Si nos relajamos, así sea un minuto, te puede llegar la fuente del contagio de manera inesperada. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y es que ya sabemos lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Los cierres de los diferentes sectores son una mala estrategia, solo perjudican a la gente más pobre y más vulnerable, la gente que vive el día a día, que le toca encerrarse, aguantar hambre. A pesar de que pueda llegar la ayuda del municipio, no es lo mismo, no es igual que usted salir a ganarse la vida. Entonces, esas estrategias van en perjuicio de la salud mental, de la salud física. Y pues sin lugar a dudas, la única estrategia, y lo voy a hacer muy reiterativo a lo largo del programa, es la responsabilidad individual y el autocuidado. Y saber, Juanita, que si yo llego a un establecimiento donde no me exigen el tapabocas, donde no observo un desinfectante, donde no observo que me tomen la temperatura, pues yo no entro a ese establecimiento. ¿Por qué voy a entrar? No debo ingresar porque no me están garantizando las normas de bioseguridad. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? También es un mensaje para el comercio, para los propietarios de los negocios. Ellos tienen que ser los primeros veedores, los primeros vigías. Ellos no pueden permitir que a sus establecimientos ingresen personas sin tapabocas. Ellos no pueden permitir que a los establecimientos se presenten actividades de baile o de consumo de licor sin respetar las medidas de bioseguridad. Ellos no pueden permitir que hayan aglomeraciones al interior de sus establecimientos. Sabemos que
Efectivamente, la estrategia no es la cuarentena, no es cerrar los sectores de la economía, pero como estrategia, y quiero contarte, y a todos los doradenses, es que vamos a ser mucho más estrictos en los controles. Ya no solamente vamos a llegar con los requerimientos y con los cierres temporales, como lo hemos venido haciendo, como se hizo la semana anterior y como se ha hecho estos días, que se hacen cierres temporales de algunos establecimientos. No, la estrategia va a ser la exclusión de los planes piloto y el reporte a la oficina del trabajo de cualquier establecimiento que incumpla los protocolos de bioseguridad. Vamos a recolectar las pruebas y lo vamos a remitir. A ver si de esa forma los propietarios de los establecimientos pues nos ayudan a cumplir de manera permanente y no solamente cuando llegue la autoridad sanitaria a cumplir los protocolos de bioseguridad. Ese es el mensaje muy claro. Claro que sí, es decir, que cada grupo de cada secretaría se está reuniendo y está llegando a cada local comercial. Esa pregunta, ¿y qué otros trabajos o estrategias está desarrollando la Secretaría Local de Salud para que la gente entienda pues de una manera más fácil qué es el autocuidado y cuál es el manejo que se le tiene que dar a cada cliente como tal? Claro que sí, Juanita, mira, desde el plan de intervenciones colectivas estamos desarrollando múltiples estrategias a través de Facebook Live, garantizando la virtualidad, porque pues la recomendación siempre va a ser evitar el contacto físico para no ser una fuente de transmisión del virus. Aparte de lo anterior, también tenemos varios grupos de seguimiento de cercos epidemiológicos ampliados dentro de la Secretaría, donde no solamente llegamos al contacto del caso positivo, sino tratamos de ir más allá, al contacto del caso positivo, para prevenirlo, para aislarlo. Como estrategia también certificamos y apoyamos los aislamientos voluntarios de las personas que lo requieran, que tengan sintomatología para ese aislamiento inmediato. Entonces, así las cosas, pues esas estrategias las estamos implementando y estamos diseñando más estrategias con las cuales vamos a salir el día viernes por instrucción de nuestro alcalde César Alzate, quien ha sido un hombre muy comprometido con la pandemia y también con la vida social, económica y ambiental del municipio de La Dorada. Sin dudas debe procederse a garantizar esa vida, esa subsistencia de los otros sectores del municipio, porque pues efectivamente una pandemia ya nos golpeó por más de 7 meses, nos tuvo encerrados por más de 5 meses y medio, fue la cuarentena más larga del mundo, la de Colombia. Totalmente. Fue la cuarentena más larga del mundo y mire hoy que la OMS tiene razón, hay que rediseñar más estrategias porque encerrarnos no es la solución es el autocuidado, la responsabilidad individual. Doradenses, ayer registramos 2 muertes, llegamos a 43 fallecimientos. En la mañana de hoy le hago seguimiento permanente a las unidades de cuidados intensivos y a los hospitales donde hay doradenses. Tenemos 2 fallecimientos más por COVID, llegando a 45. El día de ayer, como les informé, fueron 61 contagios y han llegado más del establecimiento carcelario. Y allí los internos, perdónenme la palabra, se lo digo con mucho cariño para que la demás población me entienda, los presos están confinados, están encerrados y sin embargo se dan los contagios. ¿Qué quiero significar con eso? Que la estrategia debe ser el autocuidado, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, evitar tener contacto físico con el otro, porque si no hacemos eso, fácilmente nos vamos a contagiar. Claro que sí. Les recuerdo a todos ustedes, nuestros televidentes y oyentes, que este programa La Salud en tus manos está diseñado precisamente para eso, para darles a conocer a todos ustedes cuáles son las estrategias, las recomendaciones y proyectos que se vienen para atravesar el COVID-19. Andrés, otra recomendación o más bien indicación para todas las personas que pueden estar presentando algún síntoma de COVID-19, qué hacer, a dónde ir, qué líneas de atención se pueden llamar.
Claro, mira, eso es vital, es muy importante. Las líneas de atención, con mucho gusto, están publicadas en las diferentes redes sociales, en la página de la alcaldía, a ellas pueden acceder. Pero lo más importante, doradenses, es que si yo tengo cualquier síntoma, inmediatamente me aíslo, me independizo, me individualizo y lo más importante es que no me voy a aislar y no me voy a encerrar con el adulto mayor, que sé que puedo contagiar. Es decir, yo no puedo decir que me voy a aislar en mi casa, en mi cuarto, y voy a llamar a mi abuelito o mi abuelita a que vea una película conmigo, Claro. a que escuche las noticias conmigo, a que se acueste al lado mío, a que cene, desayune o almuerce conmigo. No, el aislamiento debe ser estricto, mínimo durante 10 días, mínimo durante 10 días. Es muy importante y como tú lo decías, que es el sentido de este programa, llegar con los mensajes y con las estrategias que estamos implementando para la COVID-19 y también las demás enfermedades de interés en salud pública que de una u otra manera tienen incidencia directa con la COVID, insuficiencia respiratoria aguda, las IRAS. Tú bien lo decías ahora, también el uso permanente del tapabocas, pues obviamente también causa enfermedades respiratorias, ¿A dónde quiero llegar con eso? Y es decirle a los doradenses que pues obviamente en algún momento nos debemos quitar el tapabocas para descansar y eso. Es tener muy presente el momento en donde lo vamos a quitar. Cuando estamos sin el uso del tapabocas, desinfectar muy bien todas las superficies donde estuvimos, con las que tuvimos contacto, bien desinfectadas, para evitar que llegue otra persona de nuestro núcleo familiar allí y se contagie. Y pues efectivamente también mirar muy bien que la sintomatología que tengamos pues sea relacionada con COVID. Entonces inmediatamente tengan la sintomatología, se comunican con nosotros a través de los diferentes canales de atención que tenemos y el aislamiento inmediato. Y hay que sumarle un factor y es verificar, revisar si convivimos con un adulto mayor de 60 años, inmediatamente también aislarlo. Hay también un dato muy importante, dada la reunión que tuve el día de anoche, y es que hay que consultar tempranamente, Juanita, hay que consultar tempranamente al hospital. El hospital es un hospital seguro, se ha creado el mito de que en el hospital nos vamos a contagiar de COVID. Que Eso llegas por otra condición diferente y sales con COVID, es lo que la gente piensa y lo que muchas personas dicen. Es que yo llegué aquí por un dolor muscular y resulté con COVID. Puede que sí haya sido un síntoma que se haya presentado porque sabemos y entendemos que el COVID se manifiesta de diferentes formas. Entonces, entender y como ofrecerle a la comunidad la tranquilidad de que el hospital está precisamente para eso, para atender cualquier enfermedad, principalmente el COVID-19. es correcto, Juanita. Para eso está el hospital, es perder ese temor y consultar tempranamente, ¿sí? En el momento en que mis síntomas pues empeoren, en que tenga la dificultad respiratoria, porque pues lo manifestaba anoche el urgenciólogo, están llegando los pacientes ya tardíamente, se encierran porque piensan que los van a estigmatizar por el COVID, piensan que los van a señalar y eso no es así. O que Todo los lo pueden contrario. controlar con remedios caseros, con remedios naturales o con medicamentos que ya son de venta libre y que sí pueden calmar, digamos que algunos síntomas, pero que no afectan directamente el virus COVID-19. Es correcto. Entonces tampoco es una buena estrategia la automedicación, no es una buena estrategia estos remedios caseros. Pues la idea es que en el momento en que empeore mi sintomatología, inmediatamente acudir a la consulta médica, ¿sí? Para que prontamente se pueda atender al paciente y pues evitar consecuencias fatales. Ejemplos, si ya tú llegas cuando tienes una afectación pulmonar severa o grave, pues ya es muy difícil salir del COVID. Diferente cuando llegues que estás iniciando esa insuficiencia respiratoria, ahí ya
más fácilmente se puede tratar, aclarando que actualmente el COVID no tiene cura, ¿sí? Estamos esperando una vacuna que puede tardar meses o hasta años. Hay 2, 3 vacunas que van muy avanzadas en la fase 3, pero pues sin lugar a dudas esto aún es tardío. Algunos manifiestan diciembre, Dios lo quiera así, o la persona a la que cada uno tiene dispuesta su fe nos ayude en ello y podamos tener prontamente la vacuna en nuestro país y en el mundo. Ya para terminar, Andrés Acosta, indicarle también a los doradenses y a la comunidad en general, si fuiste paciente COVID, cuáles son esas medidas de autocuidado que también se deben tener, que algunas personas se hayan realizado la prueba nuevamente y haya salido negativa, pero aún así pueden estar propensas a contagiarse nuevamente y contagiar a las demás personas. Claro que sí, Juanita. Bueno, lo primero es contarle a los doradenses que ni yo ni el señor alcalde, gracias a Dios, hemos dado positivos para COVID. En ningún momento ya nos hemos hecho varias pruebas y han dado negativas. Nuestra idea siempre es, a pesar del riesgo de exposición que tenemos, es brindar un cuidado a la ciudadanía frente al COVID, frente a la crisis económica, frente a la crisis mental, frente a la crisis de la salud física y frente a la crisis de las diferentes enfermedades que pueden ir en aumento, y los diferentes problemas sociales como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, todo lo que trajo con sí el confinamiento. Decirle a estas personas que dan negativos, que pues obviamente hay que cuidarse más. Cada que salimos negativos nosotros damos gracias y efectivamente pues tratamos de cuidarnos con nuestros elementos de protección personal. En igual forma, también hay que dejar algo en claro, y Juanita, y es decirle a los pacientes que han dado positivos y que ya están recuperados, tristemente el COVID puede repetir, puede haber reinfección. Lo veíamos ayer en las noticias con un ciclista que nuevamente dio positivo para COVID. Se trata de una reinfección, una repetición del virus. Y efectivamente en La Dorada ya tenemos un caso en estudio de reinfección. Entonces decirle a todos los que han dado positivo que efectivamente deben también doblegar sus medidas de protección, sus medidas de bioseguridad, con el fin de que no vuelva a repetir esta penosa enfermedad que tanto ha marcado a la humanidad en los últimos tiempos. Bueno, secretario, gracias por acompañarnos nuevamente en La Salud en tus Manos. Invitadísimo para próximas ocasiones, para seguir haciéndole ese llamado importante a todos los doradenses de que se cuiden, de que nos cuidemos, cuidemos a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y demás. Nos vemos nuevamente en nuestra próxima edición, agradeciendo por su colaboración y participación en este programa.